Estamos de regreso en Punto y Contrapunto y la mesa de esta noche la organizamos a propósito de la publicación de los Facebook Papers, una investigación que reveló que esta empresa ha ignorado las advertencias de sus empleados sobre el daño que generan las redes sociales. Basada en documentos internos filtrados por una ex empleada, la investigación apunta a que Facebook sabía que en su plataforma se difunde información falsa que alentaba la violencia o que promovía teorías conspirativas. Tampoco Facebook tomó medidas oportunas para proteger a usuarios de otros países del discurso de odio dirigido a grupos minoritarios en países como la India, Siria, Yemen o Afganistán. Los Facebook Papers dan seguimiento a la investigación publicada por The Wall Street Journal, que reveló análisis hechos por esta empresa, confirmando que las redes sociales causan efectos nocivos en la salud de quien los usa. Por ejemplo, Instagram afecta especialmente a las adolescentes al provocar problemas de salud mental relacionados con su percepción corporal, entre otros temas. Justo por ello queremos en este último bloque hablar sobre este tema, sobre el tema de cómo podemos mejorar nuestro ecosistema o nuestra participación en las redes sociales. Ya lo decías en el primer bloque, Grecia, pero déjame escuchar ahora. Empiezo ahora contigo, Marta. Creo que más bien eras tú la que lo haces precisamente, el tema de cómo podemos mejorar tener más seguridad en el momento en el que usamos las redes sociales, ¿no? Y sí me gusta siempre que hacemos tocamos este tema, pues darle consejos a la gente, porque evidentemente hay seguridad en el mundo digital que mucha gente no tiene idea de cómo protegerse ante que te hackeen la cuenta, ante que te roben información de tus cuentas bancarias, fotografías, lo que sea, ¿no? Entonces un poco también por ahí me gustaría empezar a hablar sobre esto. Ustedes en el artículo 19 lo saben muy bien, informan a periodistas y le dan talleres a periodistas de cómo mantener su privacidad, digamos, o poder protegerse de una manera mucho más oportuna en el mundo digital, pero no más activistas, sino también a personas en general, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Pues me gustaría primero comenzar por los Facebook Papers y por todo lo que se ha dicho sobre es un descontrol, la desinformación y el discurso de odio, y que básicamente creo que es muy importante que sepamos que ni la desinformación ni el discurso de odio son conceptos que tienen un consenso en torno a su significado, porque son fenómenos tan específicos que no existe realmente una sola definición que les haga justicia en torno a las diferentes facetas que puedan tener. La desinformación puede ser un chisme, puede ser una interpretación, puede ser todo. La desinformación como tal no está prohibida en el marco de la libertad de expresión. O sea, bienvenidas las interpretaciones, cómo construimos conjuntamente las narrativas, cómo alguien se equivoca y alguien lo corrige, bienvenido. O sea, no es algo que esté penado, no es algo que sea malo, o sea, no es algo que deba también demonizarse. El discurso de odio, por otro lado, es un discurso que per se no está permitido en el ámbito de la libertad de expresión, pero tiene que cumplir con ciertos criterios para que no esté protegido. Es decir, que de mi expresión existe un daño inminente hacia algo a consecuencia de mi propia expresión. O sea, tiene que haber un link, un vínculo causal entre lo que digo y lo que se hace. ¿Qué tan grande es mi micrófono? ¿Qué tan grande es mi poder en una sociedad para que hagan lo que yo digo? Etcétera. Yo pienso que los Facebook Papers nos revelan algo que ya todas sabíamos, ¿no? O sea, creo que la mayor parte de las personas que trabajamos en este entorno, sabemos que no existen criterios unificados para que las plataformas puedan tomar decisiones sobre la moderación de contenidos en sus espacios. No es lo mismo lo que va a pasar con nadie, porque básicamente no hay criterios. No conocemos cómo funcionan los algoritmos, no conocemos, por ejemplo, si la decisión de Trump pasó por un algoritmo y luego por una persona revisora, o vino directamente del CEO. No lo sabemos, o sea, no existe algo que nos dé cuenta sobre cómo se toman esas decisiones, y esto es parte del problema. Entonces, es muy difícil, no es inválido, creo que es muy bueno que las personas quieran conocer cómo están viviendo sus espacios y decidan cómo, claro, pero decirles que no es su culpa ni sus responsabilidades. Y particularmente en el tema de cuidados, higiene, de seguridad digital, estoy segura que Juan Manuel puede hablar un chorro de eso porque eso se dedica a SocialTIC, pero particularmente para personas periodistas, les invitamos a visitar la página de seguridad integral de artículo 19, donde también vienen algunas recomendaciones y guías prácticas sobre seguridad y algunas explicaciones sobre particularmente moderación de contenidos y censura en las plataformas digitales. De acuerdo, pues ya te dio la palabra Marta. Juan, adelante con estas recomendaciones justamente también para la gente que está viendo este programa. Muchas gracias, Marta, por el pase de gol.
Eh, Básicamente, hay tres cosas que recomendamos muchísimo desde Socialtic a nivel como usuarios. Primero, como ya mencioné, pues conocer muy bien qué le compartimos, qué datos chupan cada una de las plataformas y programas y conocer bien cómo configurar justamente esas plataformas, desde la televisión inteligente hasta las redes sociales o cualquier programa que tengamos, sí verificar qué información están accediendo las aplicaciones y poder decir, ¿sabes qué? Esto no te lo comparto, eso sí te lo comparto y saber quién las puede ver. Lo segundo tiene que ver un aspecto básico que donde se ejercen muchos de los fraudes hoy en día, que tiene que ver con pues, qué información mía está ahí y quién la puede ver. Pasa en los videojuegos, pasa en las redes sociales y pasa inclusive en las compras en línea, ¿no? Entonces verificar muy bien qué información mía la puede ver estas personas que no conozco o inclusive el público en general y cómo eso me puede exponer o me puede hacer vulnerable. Lo tercero que también recomendamos mucho es el tema de accesos, tener mucho cuidado, cuidar muy bien los accesos con su contraseña fuerte, verificación de 2 pasos y que pues nadie se sepa sus contraseñas por más cercano que sea esa persona. Y por último, para también darle eco a lo que estaba mencionando Marta, hay que conocer muy bien las normas de comunidad, es decir, cuáles son qué se vale y qué no se vale en cada una de las plataformas. Desde Socialtic en el sitio protege.la tenemos guías para entender cuándo bloquear, cuándo reportar, tanto en Facebook como en Instagram, como también en WhatsApp, y saber justamente pues, cómo poder utilizar estas normas de comunidad para que no nos molesten, para poder bloquear a quienes y reportar lo que no queremos que suceda en esos espacios sociales de estas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos es eso, pero sí tenemos que tomar más control y adueñarnos y conocer mejor estas plataformas para ejercer también sus derechos como usuarios, usuarias y consumidores, que no se nos olvide eso también. De acuerdo. ¿Coincides con esto, Luz Helena? Sobre todo, pues pensando en efecto en que se acaba el programa, la gente sigue conectada, no sabes ni a dónde está yendo tu información. De repente vemos a Zuckerberg hablando en el Capitolio en Estados Unidos, hablando incluso sobre la toma del Capitolio y cómo se usaron las redes sociales para alentar también algunas de estos actos violentos allá, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué le dirías a la gente? Yo quiero poner como dos propuestas sobre la mesa para conocerlas y también para seguirlas dialogando. La primera es que no todas las personas necesitan los mismos cuidados o la misma higiene de sus datos en Internet. Y por eso desde Pit Policy hicimos un trabajo durante las elecciones, la jornada electoral 2021, para que las mujeres en política, específicamente las candidatas a la gubernatura, conocieran la forma en la que ellas podían denunciar acoso, denunciar discursos violentos contra ellas, porque la violencia política en razón de género también se vive en los espacios digitales. Entonces, estos grupos también necesitan conocer cuidados específicos, así como Marta y como Juan Manuel ya han hablado sobre proyectos específicos. Yo les comparto que si van a pitpolicy.tech/publicaciones pueden encontrar el reporte de violencia política en razón de género en el espacio digital, y ahí extendemos algunas recomendaciones tanto a autoridades electorales, partidos políticos, candidatas y a las mismas plataformas para asegurar espacios digitales mucho más seguros y que también promuevan la participación competitiva de las mujeres en política. Esa es mi primer reflexión. Y la segunda, que me parece muy importante, es algo que ya mencionó también Marta, es que los Facebook Papers nos dejan en claro y nos confirman cosas que una diversidad de investigadoras en el mundo y académicos ya habían estudiado, pero que no podían asegurar porque no contaban con los datos. Además de pensar en la regulación económica, para la competitividad, del discurso de odio, de la desinformación, es necesario pensar en cómo calibramos las políticas de la compañía hacia la transparencia y la rendición de cuentas, y en ese sentido proyectos de investigadores como Saif Savage del Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM han propuesto esquemas descentralizados, en este caso una nube descentralizada de estudio de la desinformación, que ahora se ha vuelto un proyecto global con investigadores de todo el mundo, para que investigadores, organizaciones de la sociedad civil, académicos y gobiernos puedan acceder a los datos de las plataformas y así también ser partícipes de los procesos de toma de decisión. Si las personas y las investigadoras, que son quienes
antes de saber sobre los Facebook Papers, eran quienes estaban pasando estos comentarios sobre, oigan, esto está sucediendo con la desinformación, estos son los peligros a la democracia. Si ellos cuentan con la información correcta, es mucho más sencillo para todos incidir y resolver los problemas de forma abierta. Bien, y finalmente, me faltas, perdóname, Grecia estuvo, Marta y Luz Helena. No, Grecia, perdóname, me faltas tú, Grecia. En efecto, empecé el bloque anterior contigo. Desde la Red de Defensa de Derechos Digitales, ¿qué dirías a la gente también? Justo lo que está, retomando lo que está diciendo Juan Manuel, de reapropiarnos de las herramientas que tenemos en línea, es súper importante de decir, Internet es un espacio para las personas, no para las empresas, a diferencia de lo que nos han querido hacer creer. Otra cosa que quería mencionar, que se me estaba yendo, es que sobre los Facebook Papers, y quizás suene un poco contradictorio con lo último que estaba diciendo Luz Helena, es que, de hecho, uno de los principales llamados que ha hecho sociedad civil de manera internacional es que muchas de las cosas que salen en los Facebook Papers y de las cosas que se están diciendo, ya había muchísimas personas investigadoras y ya había bastantes colectivos de sociedad civil alrededor del mundo que habían advertido sobre estas manías que tenía Facebook. Ahora se amplificó gracias al testimonio de Frances Haugen, pero son cosas que también, como decía Marta, no son nada nuevas. O sea, tanto así que, por ejemplo, puedo hablar sobre los estándares de principios de Santa Clara para las empresas como gobiernos y que establecen ciertos mecanismos específicos, estándares para que algunas plataformas deberían de seguir precisamente para temas de transparencia. Y en especial, por ejemplo, de cómo hacer mejores reportes de transparencia cuando se está hablando de filtración algorítmica y también, por ejemplo, mejores beneficios, un mejor proceso de notificación y de debido proceso para las personas usuarias cuando un contenido se esté removiendo o cuando estén apelando o que, por ejemplo, un contenido se baje o que se mantenga dentro de la plataforma, así como también otras cosas que ya hemos hablado, como es el famoso shadow banning o el ranqueo que se hace, que ya habíamos, que también muchas de las sociedades, de grupos de sociedad civil se habían posicionado al respecto. O sea, solo quiero decir como esto no es nada nuevo, esto hay un buen de trabajo, tanto en el artículo 19 como en Socialty, como también en internacional. Sí. Pienso en derechos digitales de Chile, pienso en Carisma, pienso en un consorcio enorme de organizaciones que todo lo que estamos haciendo hoy no es nada nuevo, solo hay que poner el dedo en el renglón también para escuchar estas voces, y no solo las voces de Estados Unidos, sino las voces en especial a quienes más ha afectado este tipo de moderación que ha realizado Facebook, es a los países del sur global, y casualmente nos estamos enfocando únicamente en lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, abrir mucho más la discusión, y justo el último consejo que es reapropiarnos del Internet y hacerlo nuestro. Bien, pues lamentablemente el tiempo vuela, pero dejemos la conversación abierta para volver a hacer una mesa más adelante. Evidentemente siempre hay coyunturas que nos animan a hablar sobre derechos digitales, sobre las redes sociales y sobre cómo navegar en ellas de manera un poco más segura. Muchas gracias a los cuatro, a las cuatro, a las tres y al cuarto. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de ustedes y con la paparrucha. No se vayan.